Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando veas este video. Hoy te traemos el tema de conservación de la cantidad de movimiento. Generalmente se utiliza cuando dos objetos colisionan, o sea, aplicando la tercera ley de Newton sobre dos partículas o más que entran en contacto y entre ellas entonces se genera una interacción. Esa interacción, ¿sí? Lógicamente, logra, logra caracterizarse obviamente, por la aplicación de la tercera ley de Newton, que toda acción genera una reacción. Entonces, ahí obviamente se conserva la cantidad de movimiento en este sistema. O sea, lo aplicamos de esta manera. Por ejemplo, si yo tengo un objeto, vamos a suponer este objeto de masa 1 y vamos a suponer, con una velocidad 1, ¿sí? Va con una velocidad 1 y llega contra una pared, ¿sí? Llega contra una pared, colisiona con la pared. Vamos a suponer que colisiona con la pared. Y al colisionar, ese objeto regresa, ¿sí? Con una velocidad 2, el mismo objeto de masa 1. Pero si te das cuenta, la pared vendría siendo mi objeto, ¿no?, de masa 2. Mira, que no cambió su cantidad de movimiento, se mantuvo igualito. O sea que significa que toda esta energía, todo, ¿sí? Vamos a suponer, esto es un tipo de colisión. Ok, ¿qué significa esto? Entonces, ello significa que al momento de colisionar, mira, que al momento de colisionar, justamente antes de la colisión, significa que el objeto impactó al objeto 2 con una fuerza 1/2. Pero el objeto 2, ¿sí?, reaccionó con una fuerza 2/1 en sentido contrario, aplicando la tercera ley de Newton, que dice que la fuerza que se aplica, ¿sí?, 1/2 tiene que ser igual a la misma fuerza 2/1, pero en sentido contrario. Ahora, viendo desde este punto de vista, como esto actuó, ¿sí?, en un tiempo bastante corto, ¿sí?, le llamamos tiempo de contacto, significa que esta fuerza realmente es la fuerza media que hizo 1/2, tiene que ser igual a la fuerza media que hizo 2/1. ¿Sí? O sea, que en este caso, si esto lo paso para acá, significa que esta sumatoria de fuerzas medias en ese instante que actuaron en contacto uno con el otro, esa sumatoria tiene que ser igual a cero. Pero date cuenta de que esto, ¿sí?, de que la fuerza media es el cambio de la cantidad de movimiento de un objeto, ¿sí?, en función del tiempo. ¿Sí? Pero observa, si esta es la fuerza media y esta es la fuerza media y esa sumatoria es igual a cero, ¿qué significa? Que el cambio de la cantidad de movimiento, o sea, la derivada con respecto al tiempo, si esto es igual a cero, lo único que, para que la diferencial de algo sea igual a cero, se concluye que P debe ser constante. Entonces, significa que el P inicial, o sea, la cantidad de movimiento antes de la colisión, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. No tiene sentido. O sea, es así. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de que obviamente esto que está aquí, ¿sí?, me dice, bueno, esto me está diciendo que esta P tiene que ser igual a esta P. Claro que las P iniciales o que el cambio, no puedes verlo como te dé la gana. Así que yo puedo concluir entonces, haciéndolo así, ¿no?, que si dp entre dt más dp de 1/2 y dp de 2/1 en el mismo tiempo tiene que ser igual a cero. Para que esto sea igual a cero, significa que el P, o sea, el P1, 2 es el P inicial.
O sea, estamos hablando de que M1 por V1 tiene que ser igual a M2 por V2. Pero date cuenta que como esto es vectorial, está compuesto por los signos. O sea, este señor inicialmente iba para la derecha, así que le toca ser positivo. Y este señor va para la izquierda, le toca ser negativo, que es el signo negativo de la reacción que genera el sistema. Mantiene todo. Esto es bastante bueno. Bueno, lógicamente, sí, estamos viendo eso. Ahora, si tú hablas de que, bueno, pero va a depender porque en el impacto se perdió algo de energía, ¿sí? Y obviamente cuando regresa, no regresa con la misma velocidad. O sea, ¿qué pasa? Si la velocidad 1, ¿sí? Es mayor en magnitud a la velocidad 2, ¿sí? Estamos hablando ya de magnitudes, ¿no? Entonces, lógicamente, significa que se pierde energía. Entonces, aquí viene la clasificación. Entonces, significa que en cualquier colisión, entonces hablamos de colisiones. Entonces, existen dos tipos de colisiones. Las colisiones elásticas y las colisiones inelásticas. ¿Bien? Y en las colisiones elásticas, entonces aquí es lo que los momentos iniciales van a ser igual a los momentos. Bueno, vamos a verlo como tiene que ser. La sumatoria de la cantidad de movimientos antes de la colisión tiene que ser igual a la sumatoria de la cantidad de movimientos después de la colisión. ¿Sí? Porque ya lo acabamos de probar. ¿Sí? Y en este tipo de colisiones, entonces es que la energía se conserva. Pero como yo tengo velocidad justamente antes de la colisión y tengo nuevamente velocidad, o sea, lo que estoy comparando son velocidades. En este caso, a mí me interesa es la rapidez que tengan los objetos. Entonces significa que la sumatoria de las energías cinéticas antes de la colisión tiene que ser igual a la sumatoria de las energías cinéticas después de la colisión. ¿Sí? O sea, y la colisión es inelástica, acuérdate. En este caso, la cantidad de movimiento, aquí la cantidad de movimiento, lógicamente siempre en todas las colisiones, la cantidad de movimiento se conserva. Lo que no se conserva es la energía cinética. Oye, la energía cinética inicial, ¿sí? Siempre va a ser mayor a la energía cinética final. ¿Sí? En este caso, ¿no? O sea, siempre va a haber pérdida, ¿sí? Va a haber pérdida de energía o lo que nosotros decimos, ¿sí? La energía, o sea, en este caso es la conversión de la energía mecánica que se distribuye, se disipa de manera interna durante la colisión. Eso lo podemos ver cuando yo tengo una pelota, la dejo caer, esa pelota llega al suelo, bota, y cuando rebota, ¿sí? Después de caer, cuando rebota, no llega a la misma altura. Cuando la pelota impacta con el suelo, ¿sí? Se pierde una energía, obviamente por muchos tipos de condiciones que no estamos asumiendo, pero sabemos que en el impacto se pierde mecánicamente la energía. Bueno, este tipo de colisión es una colisión inelástica. Es uno de los ejemplos. ¿Sí? Donde la energía cinética, justamente antes de la colisión, ¿sí? No es igual a la energía cinética después de la colisión. O sea, en este caso va a ser menor, disminuye ese tipo de energía. Bien. Y en una condición súper, súper, súper especial es las colisiones perfectamente inelásticas. ¿Sí? Que lógicamente mantienen estas mismas condiciones porque son inelásticas. Pero, ¿cuál es la diferencia de uno con el otro? Bueno,
es que las perfectamente inelásticas, ¿sí? El objeto uno cuando colisiona con el objeto 2 de manera lineal o bidimensional, no importa, luego de la colisión, estos dos objetos, ¿sí? Se van como uno solo, o pertenecen a un mismo sistema, o al revés. El sistema, vamos a suponer que tengo un objeto, ¿sí? Que al inicio, ¿sí? Está junto, luego de una interacción se divide en tres pedazos, ¿sí? Se divide en tres pedazos, yendo a cada dirección. Entonces significa que estaban juntitos, ¿sí? O sea, si esto está en movimiento juntito y después, de repente, por un sistema, ¿sí? Vamos a ver, por condiciones inertes, había una bombita o se le disparó y se partió en tres pedazos, por decirte, ¿sí? Tuvo una reacción interna. Bien, entonces significa que antes iba como un solo paquete y después se dividió en tres pedazos, ¿sí? Se analiza con, ¿sí? Como una colisión perfectamente inelástica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia ¿sí? Entre una colisión inelástica y una perfectamente elástica? Es que las inelásticas colisionan, se van separados, la energía se pierde. Y las perfectamente inelásticas colisionan y luego de la colisión se van juntos. O estaban juntos y después de una interacción se separan. ¿Sí? Generalmente es en este caso y no en este otro caso. La mayoría de los problemas son de así para acá. Ejemplo, un auto que va en una intersección, ¿sí? Viene otro auto que no hace el alto en la intersección y cuando colisionan, los dos se van juntitos después de la colisión. Bien, esa es una colisión perfectamente, se analiza perfectamente inelática. Si las colisiones, si los objetos, perdón, colisionan, se van separados, entonces, ¿sí? Si se conserva la energía cinética antes y después de la colisión, esa colisión es elástica. Si no se conserva, entonces se le llama inelástica. Para que sea perfectamente inelástica, tienen que irse juntos después de la colisión. Perfecto. Esto me ayuda entonces a que esto, lógicamente, como todo lo del impulso y lo de la cantidad de movimiento, se puede tratar entonces de manera lineal o de manera bidimensional. Por ejemplo, vamos a tratar entonces, vamos a ver, colisiones, vamos a hacerlo con negro, ¿sí? Colisiones, ¿sí? Unidimensionales. ¿Bien? ¿Cómo pueden ser las colisiones unidimensionales? Ok, vamos a poner un ejemplo sencillito. Un objeto de masa 1 viene con una velocidad inicial del objeto 1. Y viene un objeto de masa 2, ¿no? Que viene con una velocidad inicial del objeto 2, ya que va para la izquierda, eso debería ser negativo. Colisionan, colisionan en este punto de referencia y después de la colisión, ellos, el objeto de masa 1, rebota, ¿sí? Velocidad inicial del objeto 2, se va, velocidad final del objeto 1, perdón, y el objeto 2 va para el otro lado, o sea, va con una velocidad final del objeto 2. Bien, en este caso, ¿sí? Si te dicen que es elástico, te dicen que es una colisión elástica, entonces significa que m1 por la velocidad inicial del objeto 1, lógicamente todo eso está en el eje X, ¿sí? ¿Sí? Menos, porque va para la izquierda, ¿ah? Menos m2 por la velocidad inicial del objeto 2, todo eso en el eje X, tiene que ser igual a menos m1, velocidad final del objeto 1, y es negativo porque el gráfico lo estoy haciendo para la izquierda, más m2
velocidad final del objeto 2, todo esto en el eje X. Lo mismo, si fuera bidimensional, o sea, si fuera bidimensional, entonces tendría que verlo con los ángulos, tendría que verlo con los ángulos, pero como es lineal, simplemente aquí es negativo o positivo. Si es elástico, entonces yo puedo decir que la mitad de la masa 1 por la rapidez del objeto 1 al cuadrado antes de la colisión más la mitad de la masa 2 por la velocidad inicial del objeto 2 al cuadrado tiene que ser igual a la mitad de la masa 1 por la velocidad o rapidez final del objeto 1 al cuadrado más la mitad de la masa 2 por la velocidad final, rapidez final del objeto 2 al cuadrado. Se van los medios y me queda entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque al decir que es elástico, significa que la energía cinética se conserva antes y después de la colisión. Justamente antes y justamente después de la colisión. Bien, si hubiera sido inelástico, entonces solamente puedo usar la ecuación de arriba porque la ecuación de abajo no se cumple. Si fuera perfectamente inelástico, vamos a ir a una condición, entonces, perfectamente inelástico. Entonces aquí vamos, perfectamente inelástico. Perfectamente inelástico. O sea, que el objeto M1, ¿sí? Aquí tengo M1 con la velocidad inicial 1 y tengo el objeto M2, ¿bien? Vamos a suponer que no se mueva, ¿sí? Vamos a suponer que la velocidad inicial del objeto 2 sea igual a 0, ¿sí? Y luego de la colisión, ellos se van juntitos, M1 con M2. Pues, se va como una velocidad final del sistema. Como es perfectamente inelástico, significa que M1 por la velocidad inicial de 1 más M2 por la velocidad inicial del objeto 2, que esto es 0, tiene que ser igual a M1 más M2 por la velocidad final del conjunto. Ya, no puedo hacer nada con energía. ¿Por qué? Porque es un sistema inelástico, ¿sí? No se conserva la energía, ahí se pierde, ¿sí? O se transforma en energía interna. Muy bien, bueno, la diferencia, ¿no? La diferencia es la energía interna o lo que se disipa internamente en el sistema. Si fuera de manera bidimensional, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Vamos a suponer como las bolas de billar. Va una bola de billar aquí, y está aquí la bola 8. Llega, colisiona y después de la colisión, la bola blanca se va con un ángulo de elevación después de la colisión, ¿sí? Y la bola 8 se va con otro ángulo, vamos a suponer este se va con un ángulo delta y este se va con un ángulo alfa. Muy bien. Y lógicamente, este señor, la rapidez inicial, ¿sí? Del objeto 2 es 0, mientras que la rapidez inicial del objeto 1 es diferente de 0. Pero los dos colisionan y los dos van a tener una velocidad final con respecto a sus ángulos, ¿no? ¿Sí? Este sería la velocidad final del objeto 1 y este sería la velocidad final del objeto 2. ¿Cómo tengo que analizar esto? Bueno, para analizar esto, este señor sería la velocidad final del objeto 1 por el coseno del ángulo y este señor sería la velocidad final del objeto 1 por el seno del ángulo. Se lo analizamos en X y en Y. Y este señor que está aquí sería la velocidad final del objeto 2, ¿sí? Por el coseno del ángulo. Y este señor sería la velocidad final del objeto 2 por el seno del ángulo. Ese vendría siendo. Y lo analizamos tanto en X como en Y. Y si es elástico, entonces la sumatoria de la energía. En este caso, esa energía no tendrá ni seno ni coseno, porque acuérdate que la energía utiliza lo que es la rapidez, o sea, la parte del módulo de la velocidad. No es vectorial el asunto. Vectorialmente se tiene que tratar las características de X y de Y. ¿Sí? O sea, que inicialmente solamente aquí en X solamente va a haber M1 por la rapidez inicial de 1, ¿sí? Más M2 por la rapidez inicial de 2, esto es 0, porque tiene que ser igual, aquí debe ser entonces M1 por la velocidad final de 1 por el coseno del ángulo, más M2, velocidad final del objeto 2 por el coseno de su ángulo. Mientras que en Y
inicialmente 0 y 0, porque no se están moviendo en Y. Y este sería M1, velocidad final del objeto 1 por el seno del ángulo, menos, porque va hacia abajo, M2, velocidad final del objeto 2 por el seno de su ángulo. Bien, y si fuera energía, entonces sería exactamente lo mismo con las energías. Bueno, este sería el caso del movimiento bidimensional. Ya sería aplicar ejemplos para que vean cómo numéricamente se puede aplicar esto. Saludos.